Hermanos, qué problema tan grande enfrenta toda la sociedad cuando hay pecado, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros o quién de ustedes no tiene esas grandes batallas con el pecado, hermanos? El pecado es la cosa más terrible que te puede estorbar y que te puede confundir. Te puede confundir con una relación real con el Señor, como lo hemos estado estudiando, hermanos. Decir que andamos en la luz, pero caminamos en las tinieblas. No hay congruencia. Yo espero, hermanos, que entendamos esta parte, que el Señor nos transmite poderosamente en su palabra. Si hay algo, estoy seguro, hermanos, estoy completamente convencido, si hay algo que nos estorba, hermanos, para tener una relación verdadera con el Señor, es nuestro propio pecado. Y tenemos que entender nuestra teología, tenemos que acomodar la teología tal como está acomodada en la Escritura, hermanos. El pecado existe. El pecado existe no solo en los que no son creyentes, el pecado existe también en los que somos creyentes. Pero las cosas son muy diferentes para aquellos que hemos sido redimidos por el Señor cuando ese pecado lo tratamos bajo el perdón de nuestro Señor Jesucristo y nosotros comenzamos a evitarlo en nuestras vidas. El pecado, hermanos, es una cosa increíble. El pecado puede arruinar iglesias, puede arruinar familias, puede arruinar vidas individual. Esta sociedad, hermanos, date cuenta, esta sociedad donde vivimos constantemente trata de negar la realidad del pecado en sus vidas, ¿no es cierto? La sociedad dice, no hay pecado. Trata de negarlo, hermanos. De hecho, hay cientos de iglesias o miles de iglesias que tratan de negar su pecado. Por algo el Señor habló a las 7 iglesias ahí en Asia, ¿no es cierto? Apocalipsis. Habla a las iglesias para mostrarles, hermanos, a la mayor parte de ellas, 5 de ellas, sus faltas, delante de los ojos que observan, hermanos. Los ojos de Dios observan la vida de cada uno de nosotros. Dios está observando la vida de nosotros. Esta sociedad lo que hace es negar, no hay pecado en sus vidas. Esto es, a pesar de que el pecado está a la vista de todos, la sociedad que dice, hermanos, no es cierto, no se practica nada malo. Estamos bien, nosotros somos libres para hacer lo que querramos. La sociedad quiere disfrazar y quiere negar, hermanos. Quiere disfrazar el pecado que tanto atenta contra ti y contra mí y que muchas veces caemos o caen en ellos. Quieren negarlo. ¿No es verdad, hermanos, que esto es lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día? ¿No es verdad que esto está aconteciendo hoy en día en nuestra sociedad? Por esta razón es importante hablar de la verdad, hablar sobre el pecado. Esa es la razón tan importante. Qué importante es reconocer la realidad del pecado en tu vida y en mi vida. La realidad del pecado en el mundo en que estamos viviendo. Y por esta razón, hermanos, es que el mensaje del apóstol Juan es tan importante para ti y para mí. Esta carta que estamos leyendo es muy importante para ti y para mí. Yo recuerdo, hermanos, hace años que estudiábamos una parte de la Escritura y íbamos, hazte cuenta, 1 Corintios, pero yo veía que no pasábamos. Y no sé si te das cuenta aquí que estamos yendo un versículo tras otro versículo y encontramos cosas importantes, cosas diferentes. No es que está repitiéndose, hermanos. La Biblia no es repetitiva, la Biblia no es que nos quiera confundir, está más clara de lo que te imaginas. Y si el texto repite ciertas cosas es porque algo más está añadido ahí. La carta de Juan es sumamente importante para nosotros. Es tan importante, hermanos, porque vivimos en una sociedad que no quiere reconocer a Cristo. Esa es la idea. Tus hijos van a enfrentar una sociedad que no quiere reconocer a Cristo. De hecho, entre nosotros puede haber hijos, puede haber familiares que no quieren reconocer a Cristo. No quieren reconocer su encarnación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que hemos estado en el hospital y que la gente debería ser más sensible, lo que sucede, hermanos, ahora y me sorprende, es que a veces se pierde, no solamente no es más sensible la gente, sino que ahora se aferra a una realidad en su propia imaginación de quién es Dios. No quieren reconocerlo. Ellos no creen que Jesucristo haya encarnado, no quieren reconocer que la vida eterna se manifestó, que vino, ¿no es cierto? Lo vimos en los primeros versículos, que la vida eterna se manifestó, se hizo una realidad, fue visible ante los apóstoles, lo palparon, lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él.
No quiere esta sociedad reconocer que hay un único Salvador, hermanos. Esa es la problemática de la sociedad. Hay un solo Salvador. Y que la palabra de Dios, hermanos, la palabra que nosotros domingo a domingo estamos escuchando, la palabra de Dios, que es el registro que nos dice todo lo que ha acontecido en el pasado, es el registro que nos dice todo lo que está aconteciendo hoy en el presente, y es el registro que nos dice todo lo que está aconteciendo en el futuro. Esto mismo tampoco lo quieren reconocer. No quieren reconocer, hermanos, lo que vendrá en un futuro. Si lo reconocieran, las vidas de las personas en la sociedad serían otras. Y por otra parte, hermanos, el mundo no quiere reconocer que es culpable ante Dios por violar su ley. Si estás llegando en la tarde, tal vez vas a entender un poquito más esto. Dios ha dejado la conciencia para que entiendan, hermanos, que hay principios donde violan la ley de Dios. Aun cuando ellos nieguen a Dios, Dios ha permitido que ellos comprendan cierta parte de su ley. Aún gente que no conoce, en un sentido, trata de aplicarse a las buenas conductas morales. Pero aún así, hermanos, no quieren reconocer que son culpables ante Dios por violar su ley, por violar su palabra. No quieren reconocer que todos los hombres son pecadores, ¿o sí? ¿De qué se defiende la sociedad de hoy en día, hermanos? De no tener pecado. La sociedad hoy en día dice: yo no he cometido ninguna falta ante nadie, y menos ante un Dios que no ha sido encarnado y no existe. Nuestra sociedad prefiere llevar todo trastorno humano, estoy diciendo toda deformación de pensamientos, todo lo quiere llevar a un nivel de la psicología, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas tienen trastornos y tienen deficiencias psicológicas. Ese es su problema. No es que está pecando, tiene un trastorno psicológico. De hecho, hoy más que nunca estoy viendo, hermanos, si no te encuentran una enfermedad, ¿cuál es la enfermedad que tiene esa persona hoy en día? Psicológico. No le encuentran nada, ¿a dónde lo mandan? Al psicólogo. ¿No es cierto? Es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Y piensan, no solamente eso, tienen una falta de autoestima. Es que ellos perdieron su autoestima, por eso es que están así. El mundo quiere confundir esta situación, hermanos. Dice que son víctimas de ciertas formas de abuso. Están desposeídos, no tienen ciertas cosas, están llenos de privación, y por eso se comportan en la manera que se comportan, hermanos. O sea, hay mucha justificante delante de Dios, hay mucha justificación delante de Dios, pero a la manera del hombre, no a la manera de las Escrituras, no a la manera de su palabra. Cualquier cosa menos un diagnóstico o un diagnóstico bíblico del pecado es lo que sucede en sus vidas. Puede ser cualquier otra cosa, menos un diagnóstico bíblico de sus vidas. Nadie puede entrar a la Escritura y dice, o pocos son los que entran a la Escritura y dicen: este es mi diagnóstico. Mi vida espiritual, mi enfermedad, mi trastorno fue debido a, y verlo, mi pecado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que no pueden ver, sino que van a otro tipo de diagnósticos. Eso es lo que quiero compartir a ustedes, hermanos. El punto es, no aceptan el pecado, niegan la realidad del pecado en sus vidas. Eso es lo que está sucediendo. De hecho, hermanos, en la iglesia pasa así. ¿Qué pasó? ¿Hiciste esto? ¿Y qué dicen? No fue así. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios toma muy en serio a alguien que no reconoce el pecado. Esto es muy importante, hermanos. Con Dios, y esto es lo que yo quiero transmitir a ustedes, hermanos. Dios toma demasiado serio a alguien que no toma en serio el pecado. Va a afectar tu vida. Y sabes, al leer la carta de Juan, al estarla estudiando todo este tiempo, he estado pensando en ti. He estado pensando en mí, he estado pensando en tus hijos, he estado pensando en tu esposo, porque muchos de nosotros, o muchos de ustedes, nos encargamos de negar, ¿qué, hermanos? El pecado. Déjame darles un ejemplo de esto. Pasen al último libro del Antiguo Testamento, vayan a Malaquías, por favor, vayan a Malaquías. No pierdan su lugar ahí en Primera de Juan, vayan a Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Vayan conmigo, vayan leyéndolo conmigo, observen Malaquías capítulo 1.
¿Lo tienen ahí? ¿Todos listos? ¿Lo tienen? Este ejemplo, hermanos, es solo una, vamos a llamarlo así, es una pintura, es una figura, es una ilustración de lo que es una cuestión doctrinal importante. Recuerden que estamos regresando a los principios doctrinales. Esto es una pintura, es una ilustración de lo que es una cuestión doctrinal importante. Es referente al asunto del pecado que Juan está tratando. Es referente al asunto del pecado que hemos venido estudiando y que vamos a continuar estudiando esta mañana. Pero en Malaquías hay una palabra del Señor, una predicción. Hay una palabra del Señor para Israel, y esa palabra del Señor que tiene para Israel por parte del profeta Isaías, de Malaquías, es una promesa de juicio. Va a traer juicio sobre Israel. Y observen, capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahí está, Malaquías es el medio, él va a llevar esta palabra y dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Bueno, no vamos a tocar el texto, hermanos. Era un pueblo muy rebelde, tal como lo somos hoy en día nosotros. Y el Señor ha amado al pueblo, hermanos. Nos ha amado a nosotros. Dice, yo os he amado. Y hermanos, no los amaba por alguna cualidad importante, era por su sola y simple elección y por su solo y simple misericordia y derramamiento de amor. Pero dice el Señor, yo os he amado, y ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? Y observen, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, una aclaración aquí, hermanos. En Génesis, o el libro de Génesis, no nos menciona algún odio de parte de Dios, hermanos, hacia Esaú. Sin embargo, cuando tú ves al profeta Abdías, ahí en Abdías, no vayan, pero si tú lees después Abdías capítulo 1, versículo 1, porque no tiene capítulo, es del versículo 1 al 21, ahí vemos que se indicó que el Señor aborreció la idolatría de los descendientes de Esaú. Por eso está haciendo esta mención. Pero el Señor amó al pueblo de Israel. Ahora, Dios les ha amado de verdad. Dios ha amado a este pueblo de verdad. Pero la respuesta del Señor es esta, hermanos. Observen, versículo 6. Él ha amado a ellos, y en el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, porque estaba hablando directamente a los sacerdotes que no estaban haciendo correctamente las cosas. Y piénsenlo, hermanos, si la gente secular o la gente de esta sociedad merece cierta honra, ¿cuánto más honra merecería nuestro Dios de parte de nosotros hacia Él? ¿No es cierto? Entonces dice, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, observen, ¿qué decían? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Esto está siempre en nuestras bocas, ¿no, hermanos? Esta es siempre nuestra respuesta, ¿no es cierto? Es muy similar esta respuesta a nosotros. ¿Qué decimos, hermanos? Cuando decimos, ofendiste al Señor, ¿qué decimos? No hice nada. Yo no hice nada. No fue así. No he hecho nada. Como diría Juan, yo no he pecado, yo no tengo pecado, yo vivo en la luz, pero en realidad están viviendo en tinieblas, hermanos. Entonces la respuesta muy similar a nosotros es, yo no hice nada, yo no he hecho nada. Es como cuando, ¿quién ha cachado a sus niños haciendo alguna maldad, hermanos? Están metiendo la mano en la bolsa de dulces, ¿no? Y lo toman, y ¿qué les dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo tomaste tú? ¿Y qué dicen? No, pero tú lo viste, lo hicieron, ¿no es cierto? Fuiste tú, y te contestan no. Y así somos nosotros, hermanos, delante del Señor, diciéndonos creyentes. Decimos no lo hemos hecho. El Señor les responde, observen versículo 7, les responde cuando contesta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y les contesta en el 7, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Es obvio que lo que estás haciendo está mal, y tú dices, no es verdad, yo no te he deshonrado.
¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Obsérvenlo, hermanos. Ahí está la respuesta. El pan de inmundo está haciendo referencia al sacrificio de los animales que tenían impurezas. Estaban llevando animales impuros a la mesa del sacrificio, es a lo que se refiere. Estaban llevando este pan inmundo, hermanos. Cuando Dios nos manda a hacer cosas correctas y no lo hacemos, ¿qué estamos llevando en un sentido figurado a su mesa? Pan inmundo. ¿Pero qué decimos? ¿No? ¿En qué te he ofendido? Dios había dado, hermanos, al pueblo de Israel, Dios les había dado un conjunto muy claro de instrucciones para que este pueblo, hermanos, entendiera el tipo de ofrendas que eran aceptables, que eran únicamente aceptables al Señor. Recuerden, Levítico capítulo 20, del 22 al 20 al 25. Yo lo leo, hermanos, no vayan ustedes. Dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto a vosotros. Ustedes no lo van a poder tampoco comer. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea acepto, será sin defecto. Todo animal debía ser sin defecto. ¿Dónde está lo que no puedes entender? Lo que no podían entender. Versículo 22: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. No pueden hacer esto. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en el pago de voto no será acepto. Observen 24: no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no serán aceptados, dice el Señor, hermanos. Entonces, no podías traer comida podrida, ofrecérsela a Dios. ¿Te das cuenta? Porque no podías comerla tú, y eso es lo que le dices a Dios, lo que le decía este pueblo a Dios. Estás presentando comida o pan profanado al Señor. Estás presentando comida profanada en el altar, dice el Señor a estos hombres. Pero ellos, ¿qué decían? ¿Cómo te hemos deshonrado? Era lo que decían. ¿Cómo te hemos deshonrado? La pregunta para nosotros es: ¿cómo le hemos deshonrado? Y cada uno de nosotros, hermanos, tendrá una respuesta para decir: no lo hice. ¿Qué es lo que en un sentido, hermanos, hemos llevado delante de Dios y que creemos que no le hemos deshonrado? Cuando dices eso, dice el Señor, dices que la mesa del Señor es despreciada. En otras palabras, dice el Señor, me estás mostrando cómo desprecias mi mesa, desprecias el altar de los sacrificios. Y luego en el versículo 8, observen, dice: y cuando ofrecieres animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Ya estamos regresando a Malaquías, en versículo 8. ¿No es malo cuando tú presentas estas cosas? Dice el versículo, ¿no es malo delante de Dios? Asimismo, cuando ofrecieres el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Observen, hermanos, estos hombres tenían más temor del rechazo de su príncipe, esto es, de su gobernante, de lo que tenían temor de Dios. A veces nosotros tenemos más pendiente de lo que pueda decir la gente, de lo que estamos haciendo mal, que lo que Dios puede observar de nosotros. Y esto no es más que negación de pecado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes se ofrecieron a ofrecer a Dios lo que su gobernante nunca, hermanos, jamás habría aceptado como un pago, porque eran pagos de impuestos. Jamás lo hubiera aceptado su gobernante, y ellos no podrían habérselo dado nunca por temor a lo que pudiera pasar. Eso es exactamente lo que estaban haciendo estos sacerdotes. Le estaban dando los ciegos, los cojos, los enfermos, y entonces decían, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Le estaban dando lo peor, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero ahora observen, muy importante esto, hermanos.
Muy importante. Y nada más estoy poniendo como ejemplo para que entendamos estos dos versículos que vamos a estudiar hoy. Observen, pero capítulo 2 de Malaquías, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, ¿a quién está hablando? A los sacerdotes, a esta tribu de Leví que fue apartada especial para el sacerdocio del Señor, que tenía indicaciones precisas de lo que debían no hacer. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidéis de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, que dice: enviaré maldición sobre vosotros. Ese es nuestro gran Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios todopoderoso, hermanos, al que nadie de nosotros puede burlar. Enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones. Claro, si vamos al contexto bíblico, y decía que no estoy predicando este pasaje, es un contexto directo a los israelitas, hermanos, es en específico a los sacerdotes. Pero mi principio, hermanos, es este: Dios no ha cambiado. Dios no va a bendecir mi vida cuando yo digo que te he hecho y cuando he hecho mucho delante de Él. Enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. No, en realidad están jugando con este asunto. He aquí yo os dañaré la sementera, observen, ahí está el juicio, hermanos, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. El resultado, hermanos, observen, el resultado de no glorificar a Dios sería una maldición sobre ellos, ¿no es cierto? Vendría maldición sobre este pueblo, y luego dice algo muy gráfico, algo muy especial, obsérvenlo: voy a dispersar la basura, voy a sacar la basura. ¿Qué iba a hacer el Señor? Echaré el estiércol en sus rostros. La basura de sus propias fiestas la voy a echar en sus rostros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios. Cuando se sacrificaban, cuando había este evento, hermanos, los sacrificios al Señor, cuando se sacrificaban todos estos animales, los desechos de estos animales eran llevados fuera del campamento. Y cuando los llevaban fuera del campamento, ahí los quemaban, según Éxodo capítulo 29. Ustedes vayan y léanlo. Pero sacaban todo el desecho y lo llevaban. Bueno, pues de la misma manera, hermanos, iba a suceder con los sacerdotes. Serían desechados, serían humillados, y no solo eso, dejarían de ser sacerdotes. Qué impresionante, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Qué decían ellos? Yo no tengo pecado. ¿En qué te he ofendido? Y el Señor contesta de esta manera, hermanos. El propósito de Dios con esta advertencia que estamos viendo aquí era despertarlos, era sacudirlos para que abandonaran su propia satisfacción, sus propios intereses. Hermanos y amigos, Dios toma muy en serio a alguien que no considera el pecado. Dios lo toma demasiado serio. Eso no va a pasar por alto delante del Señor. Bien, bajo este ejemplo, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. ¿Por qué lo ponemos, hermanos? Para que quede clavado ahí, que Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. Y que aunque tú digas en qué te he ofendido y no encuentres la respuesta, seguro que cuando hagas un análisis correcto, bíblico, ¿no es cierto?, con una lupa bíblica, vas a entender que sí ofendemos al Señor cuando lo negamos a Él. Entonces vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan. Como recordarán, hermanos, ustedes, el apóstol Juan se ocupa de 3 afirmaciones. ¿Recuerdan ustedes? Juan se está ocupando de 3 afirmaciones. Estas afirmaciones, recuerden, fueron dadas por algunas personas ahí en la iglesia que estaban dando problemas, que tenían este tipo de pensamiento y lo estaban reflejando, lo estaban pasando a otras personas que estaban ahí en la iglesia. ¿Y cuáles eran las declaraciones? Regresen a Primera de Juan y ahí lo vamos a ver. Vamos a la Biblia, ahí lo podemos ver. Las declaraciones eran: tenemos comunión con Él, versículo 6, ¿se acuerdan? Y la otra era, no tenemos pecado, versículo 8. Y la otra era: no hemos pecado, versículo 10. Ahí están las declaraciones de estas personas, hermanos.
Otra cosa que observamos, que estuvimos viendo, fue que en estos tres casos, observen su texto, hay una ausencia de la verdad. ¿Recuerdan esto? El problema de la ausencia de la verdad. ¿Cuántos de esta iglesia o de muchas iglesias donde muchas familias, hermanos, cuando no quieren declarar la verdad, están en un problema grave? Cuando hay ausencia de verdad, el problema se agrava, hermanos, el pecado se agrava. Y ahí, al final de cada versículo, del versículo 6, del versículo 8, del versículo 10, dice, no practicaban la verdad su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Y dijimos que esto era muy importante porque el problema del hombre es no reconocer su pecado, ¿no es cierto? Y lo puedes observar entre familia. Entre familia tú lo puedes ver tanto para tu esposo o tu esposa, tus hijos o tus hijas, padres e hijos, madre e hija, tíos, primos, hermanos. El problema, hermanos, lo puedes observar cuando no reconocen el pecado. Ese es el punto, hermanos. Y no reconocer el pecado es no tener una visión correcta de quién es Cristo. ¿Recuerdan esto? Bueno, la semana pasada vimos la primera de 3 evidencias de salvación negativa de quienes dicen haber recibido la luz. Y digo salvación negativa porque nunca recibieron la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero son evidencias que muestran que no son salvos. ¿De acuerdo? Y la primera evidencia fue los falsos profesantes andan en tinieblas. Los falsos profesantes andan en tinieblas. Ahí lo tenemos. Versículo 6, hermanos, observen, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera afirmación la hacían personas que alegaban que tenían comunión con ¿quién? Con Dios, que tenían coinonía con Dios, que estaban en una asociación íntima con Dios. Y lo que estaban diciendo era, ¿recuerdan? Comparto la vida con Dios, tengo la vida eterna común con Dios, Dios es mi Salvador, pero decir que andas con Dios, recuerdan, no significa, hermanos, que realmente anduvieras con Él. Decir que tenías la luz de Dios no significa eso, porque andaban en ¿qué? En obscuridad, andaban en tinieblas. El punto es, no es lo que declaras, ¿recuerdan? No es lo que hablas, no es lo que dices. A ti no te hace salvo tu expresión de decir, conozco a Dios y tengo una relación con Él. No es lo que dices, es lo que haces, es cómo caminas, es cómo andas, dice Juan. Es un testimonio de tu vida cotidiana. Entonces, estos hombres sostenían que tenían una relación verdadera con Dios, pero andaban en oscuridad. ¿Y Juan cómo les responde, hermanos? Juan cómo responde a ellos. El siguiente versículo. Juan les responde, mienten. Juan les responde, mienten, y mienten, no solamente mienten, sino que no están practicando, ¿qué? La verdad. Y practicar la verdad, hermanos, significa vivir de acuerdo con lo que Dios te ha revelado en su camino. Vivir en la verdad es andar con hechos reales en tu vida, con testimonios reales delante del Señor. Bueno, vamos al siguiente punto, hermanos. Estos no tenían comunión, pero el siguiente punto nos habla, las siguientes 2 evidencias, nos hablan de las evidencias negativas de quienes dicen que han recibido la luz. Y el siguiente punto, hermanos, son los falsos profesantes viven engañados. Los falsos profesantes viven engañados. Versículo 8, y ahí comenzamos. Observen el texto, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto destruye a muchos de nosotros, o a muchos de ustedes, hermanos, o a muchos de la sociedad, ¿no es cierto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos visto ya en el versículo 6 que Juan está acusando a todos estos opositores de afirmar que tienen comunión con Dios. Dicen tener comunión, pero no es cierto. Están viviendo en oscuridad. Aunque andaban en tinieblas, cometían pecados. Decían andar en la luz, cometían pecados, hermanos. Parecía que la respuesta de ellos fue negarlo siempre, ¿no es cierto? No tenemos pecado, no tenemos pecado, es lo que contestaban en el versículo 6. Pero en el verso 8, en realidad, hermanos, afirman no tener pecado. Nunca hemos tenido pecado y por lo tanto se están engañando y la verdad no está en quiénes, hermanos, en ellos. Se están engañando y la verdad no está en ellos. Esta es la persona que dice, no tengo ningún pecado, no forma parte de mi vida. ¿Se dan cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento?
Eran ideologías falsas que se estaban transmitiendo ahí. En la época del apóstol Juan, y ya lo hemos estado estudiando, hermanos, la filosofía de los griegos, ¿qué postulaba, hermanos? Postulaba una separación del cuerpo con el espíritu. Esa era la idea. El cuerpo está aparte y el espíritu es aparte. El espíritu es libre, decían ellos, pero el cuerpo es materia, que con el tiempo esa materia se va a morir. Eso es lo que ellos decían. Esto es, si el cuerpo peca, ¿qué pasa con el espíritu? No es culpable, porque viven, ¿qué? Separados. El cuerpo puede ser corrupto, pero el espíritu no va a ser contaminado. Por consiguiente, hermanos, el pecado no afectaba al espíritu. Esa es la idea que tenían ellos. No obstante, hermanos, bajo este argumento filosófico, sí podemos decir que las Escrituras enseñan la universalidad del pecado, hermanos. Las Escrituras sí enseñan la universalidad del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque las Escrituras declaran que la raza humana, en toda la raza humana, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde empieza la falsa doctrina, hermanos. Ellos decían, no afecta, no te afecta, como hoy te dicen. Es exactamente como hoy no te va a afectar. Tú puedes vivir bien. Tú puedes dar rienda suelta a tu carne. Pero la Escritura, hermanos, declara que ellos estaban equivocados porque Dios dice que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tomado de los Salmos, hermanos, Salmo 14:3, todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también Eclesiastés 7:20 nos dice al respecto, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está. ¿De dónde estamos sacando estas declaraciones? De la palabra, de la voz de Dios. Entonces, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántas de esas personas en el contexto histórico podrían decir que no afectaba el pecado porque ellos no tenían pecado? Su espíritu no estaba pecando, era su cuerpo. ¿Está mal la doctrina ahí, hermanos? Por supuesto. ¿Está mal hoy en día que te digan esto? Por supuesto, está mal. Entonces, ellos en realidad estaban afirmando que no necesitaban, fíjate nada más esto, ellos afirmaban, yo no necesito ser limpiado del pecado. ¿Por qué? Porque no teníamos pecado, o porque no tenían pecado, dicen ellos, porque no tenían pecado que limpiar. Acciones que evidentemente Juan consideraba pecaminosas en ellos, hermanos, no les parecían a ellos pecaminosas. Más adelante vamos a ver todas estas acciones pecaminosas, pero para Juan era evidente que estos hombres eran pecadores, hermanos. La respuesta que les da es que simplemente están, ¿qué? Simplemente estás engañado. Y mi respuesta para ustedes y para todas nuestras familias, hermanos, cuando nosotros negamos algún pecado o pensamos que no hemos pecado o que no hay pecado en nuestras vidas, ¿qué está sucediendo en nosotros? Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Y esto es trágico, hermanos. Vivir engañado es trágico. Yo no sé si les platiqué, rápido, brevemente, se los comento. Yo creía, no hay niños, ¿verdad? Y ojalá que estén aquí. Pero yo creía en los Santos Reyes a los cerca de 24 años. Yo creía en los Reyes estando en la secundaria, hermanos. Y cuando mi papá y mi mamá me llevaron al centro y me dijeron que los Reyes Magos, ¿sabes quiénes son los Reyes Magos? A mí me cayó el 20 porque ya mis amigos me declaraban tonto. Mi papá son los que los traen los juguetes. Y yo insistiendo, no, si ahí están las 3 estrellas, ¿cómo no va a ser? Estaba engañado, hermanos. Si tú dices, yo no tengo pecado, cuando llegas a la realidad, te das cuenta que todo esto ha sido cruel en tu vida, que has vivido engañado. Es muy lamentable, hermanos, que esta palabra es muy fuerte. No, si decimos que no peguemos pecado, nos engañamos. Y no solo se detiene ahí, sino que la verdad no está en nosotros, no está en ellos. Esto significa no solo que están mintiendo, hermanos,
sino que no tienen participación. Observa, el engaño te lleva a tal grado que tú crees que vas a participar de la herencia de Dios, que el Señor va a trabajar con tu alma, con tu vida, que vas a estar en esa casa celestial, que un día en el milenio regresarás con el Señor, que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que tú estarás con el Señor y que estarás glorificándolo a Él. Y cuando tú te des cuenta, has vivido engañado porque nunca tuviste una relación con Dios. Eso va a ser trágico. Yo lloraba, hermanos, por esta tontería de no haber creído en los Reyes Magos, y haber sido burlado por muchos. Pero estoy seguro que muchos de ustedes, o muchos de los que piensan que son salvos, o muchos de los que están en otras iglesias que piensan que son salvos, este engaño les va a llevar a algo cruel que lo van a estar recordando durante toda la eternidad, porque, bueno, fuera que murieran y se acabara el tiempo ahí, pero la muerte eterna el tiempo será igual que la vida eterna, para siempre. Entonces, no solo están engañados, no solo están mintiendo, sino que no van a participar de la realidad divina, hermanos. Solo porque piensan lo contrario, solo porque piensan que conocen a Dios. ¿Te das cuenta de este texto tan tremendo? Solo pensar, declarar que creen en Él, estás engañado. Admitir nuestro pecado, hermanos, es encarar la situación en lugar de fingir. Debemos admitir nuestro pecado en lugar de estar fingiendo. Y cuando confesamos nuestro pecado, este es limpiado. Y cuando ese pecado es limpiado, ya ese pecado no nos acusa más. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios santo, bueno, que tiene paciencia con nosotros, hermanos. Pero si por el contrario no admitimos nuestro pecado, este sigue siendo sin confesar, no lo estamos confesando, no va a estar perdonado, y por lo tanto cuando no ha sido confesado, perdonado, la verdad no va a estar en quién, hermanos, en nosotros. La verdad no va a estar en nosotros. Y observen, hermanos, la tentación de negar el pecado es una tentación muy común del cristiano y muy común del no cristiano. Los no cristianos tienen la tentación de negar el pecado, hermanos, pero los cristianos tienen la tentación de negar el pecado también. Y esto es sumamente grave. Ahorita lo vamos a observar. Entre los opositores que tenía Juan, ¿recuerdan ustedes? Ahí en capítulo 2, versículo 19, Juan, había personas que él no consideraba cristianas. ¿Recuerdan 2:19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pues ellos no eran creyentes. Ellos no permanecieron con ellos porque no eran creyentes. Y no eran creyentes porque habían cerrado toda posibilidad de ser perdonados. Habían cerrado toda posibilidad de entender que al negar a Cristo, hermanos, estaban negando la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para salvar sus vidas, para darles salvación. Estaban negándolo. Juan, entonces, hermanos, cuando escribe esta carta, tenía ese temor o ese pendiente, por decirlo así, que otros en la iglesia siguieran este ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo de la falsa doctrina que estaba entrando? No pasa nada, no tenemos pecado. Juan tenía esto en su mente, en su corazón, Dios lo había puesto ahí, que otros siguieran este ejemplo y pretendieran una falta de pecado en su vida, y cuando hay una falta de pecado, cuando tú dices no tengo pecado, no hay problema, yo estoy bien, pues yo asisto a la iglesia, oro, ofrendo, yo estoy bien, aunque con mi esposo no tengo la mejor relación, yo estoy bien. No te engañes. Hay algo mal en tu vida, estás engañándote. Tu relación con tus hijos, con tu esposa, si algo no está bien, te estás engañando. ¿Te das cuenta? Y una falta, hermanos, de entendimiento del pecado, una falta de entendimiento de la doctrina del pecado y tus relaciones morales y espirituales ante Dios, no es más que la ruptura de la comunión con Dios en tu vida con Él. Así de grande está este texto, hermanos. No está bien lo que estás haciendo. Tienes que arreglar cada asunto de tu vida y no decir no tengo pecado y seguir tu vida como si no estuviera pasando nada, hermanos.
¿Te acuerdas de Malaquías? ¿Qué hicimos? Señor, ¿qué hicimos? Y toda la mesa atestada de basura, hermanos. ¿Cuál era esa mesa del sacrificio? La mesa del Señor, a donde le iban a llevar olor fragante. ¿Qué llevaron? Lo peor de lo peor. Diciéndose que, sacerdotes, yo pertenezco a la tribu de qué? De Leví, los apartados del Señor. Por eso dice el Señor, yo voy a regresar, pero voy a regresar con los que llamé, con los de Leví, con los que realmente tengo relación. Hermanos, no nos perdamos en este asunto. Si tu relación matrimonial está mal, algo está mal delante de los ojos de Dios. Si tu relación entre padres e hijos está mal, algo está mal en los ojos del Señor. No niegues tu pecado delante de Dios. Este es el asunto, hermanos. Piensen por un momento. Pensar de esa manera es no entender nuestra teología. Pensar de esa manera es no entender la Biblia, hermanos. ¿No es cierto? Es no entender el asunto de la amarteología, que es el asunto, el tratado para entender el pecado, hermanos. Esa es la amarteología. Cuando tú niegas el pecado, no estás entendiendo la teología bíblica. Es no dar paso. ¿Qué es esto? No das paso a la voz de Dios cuando Él dice, todos somos pecadores. No sé si me explico en eso, hermanos. Dios te está diciendo, todos somos pecadores. Aquí está en Juan, todos somos pecadores. ¿Y tú qué dices? No, tu voz no tiene voz ni voto aquí, porque yo, ¿cómo estoy? Bien, fue mi esposo. Él me abandonó. Fue mi esposa, ella me abandonó. Tú dices, yo estoy bien, yo no tengo pecado. ¿Y qué estás diciendo? Dando paso a cerrar toda comunicación de Dios hacia ti. Es engañarnos. Aquí es donde entra el texto, hermanos. Cuando tú no das paso a la voz de Dios, ¿qué pasa? ¿Te engañas? ¿Te engañas pensando que eres qué? Un creyente en la iglesia. Que eres un hijo de Dios y que un día, cuando Él venga, cuando Él regrese, un día tú vas a recibir toda clase de bendición que Dios prometió, pero te vas a llevar la sorpresa de la vida. Viviste engañado. Porque negaste siempre ¿qué? Tu pecado. Hermanos, esto es serio. Hoy, en este momento, hermanos, si tú estuvieras escuchando, en realidad ya estarías arrodillado, y no es porque la posición marque algo, pero ya estarías arrodillado en tu corazón, pidiéndole perdón a Dios en este momento. Señor, lo que yo estoy haciendo está mal. Te estoy ofendiendo delante de tus ojos, esto está mal. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. ¿Qué es lo que nos falta entender de este proverbio, hermanos? Maestras que están dando clase, hermanos que están estudiando proverbios en este tiempo, ¿qué es lo que nos falta entender de este proverbio? ¿Crees que es una frase lanzada al viento? No, encubre tu pecado y te voy a decir, no vas a prosperar nunca, nunca. Y eso son palabras del Señor, hermanos. Más el que los confiesa, y es lo que veremos la próxima semana, más el que los confiesa. Y no solo los confiesa, sino que ¿qué hace? Se aparta. ¿Qué dice, hermanos? Se aparta su vida va a ser productiva, va a tener más recursos, va a tener una buena relación con su esposa y sus hijos. ¿Dice eso? ¿Va a alcanzar qué? La gracia, hermanos, la misericordia de los cielos, del Dios Todopoderoso. Su misericordia nos es muy importante, hermanos. Es lo único que puede satisfacer nuestras almas. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. ¿Están de acuerdo? Esto era un asunto en el contexto histórico de gente infiltrada en las iglesias llevando testimonios falsos, y Juan estaba preocupado por este asunto. Pero este asunto, hermanos, se lleva hoy en día. Se quiere olvidar la doctrina del pecado en las iglesias. En nuestra ceguera espiritual, hermanos, vamos directamente en contra de la enseñanza bíblica. Cuando tú dices, no tenemos pecado, o no lo hice, no pequé, estás en contra de la enseñanza bíblica, hermanos. Y Dios nos juzga por las palabras que hemos dicho, ya que nuestras propias palabras nos van a condenar, hermanos. Habla lo que quieras hablar y tus propias palabras te van a condenar. Ya, yo soy salvo. Pronto vas a saberlo.
tus propias palabras. Hermanos, nosotros debemos ir a Mateo capítulo 5 y ver todas las bienaventuranzas y decir y encontrarnos en la pobreza espiritual que tenemos. Insisto, nuestros corazones deberían estar arrodillados y decir: Señor, lloro porque veo mi necesidad de tenerte y confesar mi pecado ante ti. Estoy en una quiebra espiritual total delante de tus ojos. ¿Saben, hermanos? La primera verdad que necesita saber el hombre es la verdad sobre el pecado, hermanos. Antes de entender la verdad de la salvación, el hombre necesita entender la verdad de su pecado. Insisto, les animo a que estén llegando en la tarde. Son clases sencillas, hermanos, pero son claves para el desarrollo de nuestras vidas espirituales. La primera verdad que alguien necesita saber es la verdad sobre el pecado, antes que conozcan la verdad de la salvación. ¿Por qué, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Porque hay mucho engañado. Mira, ser salvo. Por eso mucha gente, hermanos, no entiende y se va de la iglesia. Porque se les dijo nada más: sé salvo, tú vas a prosperar en el Señor, tus problemas se van a acabar, tú vas a tener otra calidad de vida. No, hermanos, tu pecado te va a condenar. Eso es lo primero que tienen que saber. Afirmar que estás sin pecado es estar mal en tu teología bíblica, insisto, hermanos, insisto. Porque la Escritura es tan clara cuando dice que somos pecadores, ¿no es cierto? La Escritura es muy clara, hermanos. Todos somos pecadores. Nadie puede negar el pecado y reclamar comunión con Dios. No, yo no tengo pecado, pero tengo acceso a la puerta con Dios. Esto es ridículo, hermanos. No puedes decir: estoy en la comunión, conozco a Dios, camino con Dios porque no tengo ningún pecado. Esto sí es estar engañado, hermanos. Creer que vas a estar en comunión con el Señor y que todo te está yendo bien, pero en realidad estás engañado. O si por otro lado, si realmente estás caminando en la luz, porque existen, hermanos, también, hay muchos de ustedes que están caminando en la luz. Cuando estás caminando en la luz, vas a estar abrumado, vas a estar empujado con el pecado que te está estorbando, vas a sentir tanto el pecado ahí. Vas a querer terminar con el pecado porque la luz está mostrando el pecado. ¿Recuerdan esto en las primeras clases? La luz no solamente es conocer quién es Dios, sino que la luz también refleja al pecador su pecado. Entonces, si tú realmente estás caminando en la luz, vas a estar abrumado con el pecado que te está estorbando. Vas a querer terminar con ese pecado, no vas a querer estar con él, porque la luz te está mostrando ese pecado en tu vida. Y vas a querer decir: ya no quiero más vivir de esta manera, ya no quiero pensar más de esta manera, porque eso no es tu patrón normal de vida. Es lo que me platicaba un jovencito, me decía: ¿cómo es esto? Un patrón normal de vida, hermanos, es alguien que puede pecar y no siente nada. Ese es su patrón, de hecho lo necesita. Requiere cada día de ese pecado para sentir más satisfacción y más satisfacción y más satisfacción. Pero alguien que realmente está en la luz, ¿qué requiere? ¿Qué pasa, hermanos? Viene la luz a él y se da cuenta que hay un pecado en su vida y lo aborrece y lo quiere quitar, porque es la manifestación de Dios en su vida. Dios aborrece todo pecado en su presencia, y de la misma manera nosotros tenemos que aborrecerlo. Entonces, cuando estás ahí, cuando ves el pecado, lo vas a ver porque la luz está brillando en tu vida, porque hay una realidad en tu vida. Una persona que niega el pecado vive en oscuridad y está engañado, hermanos. Esto es tan grave, hermanos, en el hombre. Es el problema más grave del hombre como pecador. Así que entendamos esta parte. Y la tercera evidencia de la salvación negativa de quienes dicen haber recibido la luz. Observen la siguiente evidencia: los falsos profesantes hacen mentiroso a Dios. ¡Wow, hermano! Eso viene. Parece que Juan era una carta sencilla, ¿no es cierto? Pero realmente Juan es una carta muy interesante y muy importante, hermanos. Primera de Juan. Si decimos, observen, hermanos, eso es llegar a la punta de la punta, hermanos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ellos afirman nunca haber pecado. Y esta afirmación es tan contraria a lo que Dios dice, hermanos, que hacen de Dios un Dios ¿qué? Mentiroso.
¿no es cierto? Y obviamente su palabra no está en este tipo de personas, hermanos. Cualquier persona que niega su pecado, cualquiera que no admita su pecado, se dedica a la difamación. ¿Están de acuerdo con el texto? Cualquier persona que niega el pecado, ¿qué está haciendo? ¿Su trabajo cuál es? Difamar. ¿Por qué, hermanos? Observen, ¿la difamación de quién? Observen, aquí muy importante, ¿a quién están difamando? Bueno, fuera que lo hicieras conmigo, hermano. Bueno, fuera que lo hicieras con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. No, mamá, yo no hice esto. Que en un sentido por atrás estás pecando contra Dios. Pero observa, ¿contra quién es la difamación? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? ¿Le hacemos a quién? ¿Quién es Él, hermanos? Dios. ¿Quiénes le hacemos? ¿A quiénes son estos hacemos? Tú, yo, y nos podemos incluir todos nosotros. ¿Le hacemos a Dios qué? Wow. Esto es impresionante, hermanos. De nueva cuenta, observen. El que niega haber pecado, el que niega nunca haber pecado, solo da evidencia de algo, hermanos. Los versículos 6, 8 y 9 nos lo dicen. Solo da evidencia de algo. El que niega haber pecado, da evidencia de no conocer ¿qué? La verdad. El que dice no he pecado, no conoce la verdad. Ahí está el mundo diciendo no hemos pecado. Lo que hacemos está bien. ¿Es evidencia de qué? No conocer la verdad. Es ridículo, hermanos, que en la iglesia esto suceda. No puede suceder contigo. Esa es mi exhortación para ti. Si tú eres un creyente o has escuchado del Señor, es importante que hoy entiendas cuál es tu verdadera relación con el Señor, porque todo aquel que niega su pecado no conoce la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la Escritura, la palabra de Dios, hermanos. Solo da evidencia de no conocer la verdad, porque si supiera la verdad, aquel que sabe la verdad no negaría entonces el pecado, porque su doctrina sobre el pecado es correcta. Aquí la doctrina de la martirología quiere ser rota, corrompida. La doctrina del estudio del pecado quiere ser rota. No existe el pecado. Eso es muy claro a través de los versículos que hemos estudiado, hermanos. No tenemos comunión con Él, tenemos comunión con Él, no tenemos pecado, no hemos pecado. Pero observen, hermanos, aquí algo muy importante en esta frase. En esta frase dice, no hemos pecado. Se llega, como digo, al punto más trágico de la mentira, al punto más falso de la verdad del hombre, hermanos. Se llega a algo mucho más grande, porque aquí está la persona que dice, no solo no peco, sino que nunca he pecado. Hay algunas personas que simplemente están redefiniendo su pecado y dicen que están en la luz, cuando en realidad, ¿dónde están? Versículo 6. En la oscuridad. Hay algunas personas que piensan que han llegado al punto de la perfección porque versículo 8 dice, no pecan. Pero hay otras personas que piensan que nunca han pecado, versículo 10. Ahí están las tres formas. Pero observen, hermanos, si dices que nunca has pecado, acabas de hacer de Dios ¿qué? Mentiroso. Este es el punto aquí, hermanos. Acabas de hacer de nuestro Señor un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué le hacemos mentiroso? No podemos quedarnos ahí nada más. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Porque Dios dice que todos tienen ¿qué cosa, hermanos? Que todos somos ¿qué cosa? Pecadores. Cuando tú dices no hemos pecado, ¿qué estás diciendo? Mentiroso. ¿Se dan cuenta? Esto ya es la ignorancia total espiritual, hermanos. Porque Dios dice que todos tienen pecado. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. ¿Cuál es una de las características de Dios, hermanos? Dios no miente. ¿Y estos hombres qué doctrina estaban diciendo? No es verdad. Nosotros, el cuerpo peca, el espíritu no. Así que no hay ningún problema. Pero Tito dice, Dios no puede ¿qué? Mentir. Dios no puede mentir. Primera de Juan, más adelante, capítulo 5, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué?
Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído que Jesucristo es el Salvador. ¿Te das cuenta? Y observen entonces, hermanos, si te das cuenta, Juan nos está presentando aquí dos formas en que podemos blasfemar, en que podemos atentar contra Dios y hacerle un mentiroso. Dos formas. Versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 10, aquí está una. Niega que eres un pecador y acabas de hacer de Dios un mentiroso. Porque Dios dijo que eres pecador. Y 1 de Juan 5:10, que lo acabo de leer, niega que Jesucristo es el Salvador y acabas de blasfemar contra Dios, que dijo que su Hijo es el Salvador. ¿Te das cuenta? Entonces, no existe mayor forma de que blasfemes que negar que eres un pecador. No existe mayor forma de que blasfemes que negar que el Señor Jesucristo es el Salvador. Así de sencillo. Así de simple, hermanos. Si dices que no has pecado, acabas de hacer de Dios un mentiroso. ¿No es cierto? Entonces, por tercera vez Juan se ocupa de las afirmaciones de todas estas gentes que están haciendo: no hay pecado, no tenemos pecado, vivo en comunión con Él. Está haciendo, se ocupa de estas afirmaciones y de los miembros de la iglesia que podrían caer engañados en esto, hermanos. Así que cuando alguien te invite y te diga: no, está bien, esto no pasa nada. No, cuidado, hermanos, cuidado, hay pecado. Y les dice, ¿quiénes son estos? Los que dicen: no hemos pecado, no hemos pecado. Tal vez, observen, versículo 6 y versículo 8 son muy similares. Tal vez debemos considerar que las dos afirmaciones aquí en los versículos son idénticas. No tenemos pecado, no hemos pecado. Tal vez dices: se repite. Pero si es así, Juan está diciendo que aquellos que hacen tales afirmaciones no solamente se engañan a sí mismos, versículo 8, sino que también, ¿qué dice el versículo 10? Hacen de Dios, ¿qué? Un mentiroso. Ahí está la diferencia para mí, hermanos. No son iguales. Y se engañan y le hacen mentiroso. Al negar que, ¿qué, hermanos? Al negar que Dios ha pronunciado un veredicto sobre los hombres. ¿Y cuál es? Que son pecadores. Están negando eso, hermanos. ¿Qué dice Dios sobre mi pecado? Piensa en esto. ¿Qué dice Dios sobre mi pecado? Bueno, escuchen Romanos capítulo 3. Eso es lo que Dios dice. Y Pablo escribe lo que es esencialmente toda una sección de versículos tomados del Antiguo Testamento. Los pasa y los escribe en Romanos capítulo 3. Y dice, capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Son textos sacados de Salmos de Isaías. Todos se desviaron, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y para afinar todavía más esto, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué necesitaban saber más? Respondiendo a esta pregunta, ¿qué dice Dios sobre mi pecado? ¿Qué necesito saber más? ¿Hay pecado en mí o no, hermanos? Esto que está escrito en Romanos 3, hermanos, no son palabras aisladas. Esto que está escrito en Romanos 3 no son dichos aislados, hermanos. Esto es palabra de Dios. Resume la enseñanza de las Escrituras sobre la universalidad del pecado, hermanos. Está resumiendo la enseñanza del pecado ahí. Y no solo eso, la revelación bíblica de que Dios hace hincapié en su carácter de Dios que perdona el pecado. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. O sea, no solamente nos enseña el pecado, sino hace hincapié en que Dios es capaz de perdonar ese pecado. Entonces piensen en esto. Esta descripción no tendría sentido, ¿no es cierto? Hay pecado y Dios es capaz de perdonarlo. No tendría sentido, porque si los hombres no tienen pecado, entonces Dios, ¿qué les tiene que perdonar, hermanos? Nada. ¿Eso es congruente con la Escritura? No tiene sentido, porque el único que puede perdonar el pecado, que realmente sí existe, ¿quién es? Dios. Y el hombre no solamente niega su pecado, niega que Dios no puede perdonar nada. ¿Te das cuenta cómo entra la incongruencia en aquellos hombres?
¿Cuáles pecados deberían ser perdonados entonces? Aquellos que niegan pecado caen en el serio pecado de hacer de Dios un mentiroso, hermanos. De ninguna manera se podría decir que la palabra de Dios está en estas personas, hermanos. Para nada podríamos pensar que son hijos de Dios. El mensaje de Dios transmitido a través de toda tradición cristiana no ha hecho efecto en sus vidas porque no hay convicción, su conducta declara otras cosas. La palabra de Dios no ha hecho efecto en sus vidas. Es dura esta palabra, ¿no es cierto, hermanos? Pero qué importante, hoy puedes ver la realidad en la vida. Tenemos una oportunidad, hermanos. ¿Somos pecadores o no? Sí. ¿Dios perdona el pecado? Ahí está, eso es la maravilla, hermanos. Dios no nos deja en el suelo, dándonos una tunda a cada uno de nosotros y haciéndonos entender la realidad del pecado, sino que nos levanta y nos dice, por mi gracia serás perdonado, por mi amor serás perdonado. Pero tu conducta y tu vida deben reflejar una congruencia con lo que tú dices ser. Porque si no me haces a mí un mentiroso y niegas la salvación en Cristo. Hermanos, en conclusión, así que adelante y ve y niega el pecado. Niega tu pecado. ¿Y con qué te quedas? Tinieblas, engaño y difamación. ¿No es cierto? Es lo que vimos en estos 3 versículos. Y ahí está la profunda esencia de lo que es la depravación humana. Ahí está, hermanos. El hombre es un pecador que comúnmente y con una maestría, ¿qué hace, hermanos? Cubre su pecado. Se sumerge ¿en dónde, hermanos? En los valles más profundos de la oscuridad. Se está sumergiendo en los valles más profundos del autoengaño. Nos estamos autoengañando nosotros mismos. Y no solo eso, sino que llegamos a la mismísima blasfemia y la difamación delante de nuestro Señor. Y esta clase de gente, hermanos, se puede decir que tiene comunión con Dios, pero no la tiene. No tienen nada, hermanos. No te engañes. No hay nada. Es un autoengaño. Pueden decir que tienen comunión, pero mienten. La verdad no está en quién, dice Juan. En ellos. ¿Sabes qué pasó con estos hombres? Reprobaron el examen de amartiología. Reprobaron el examen de la doctrina del pecado. ¿Y sabes por qué lo reprobaron? Alguien que reprueba el examen del pecado es porque no estudió la verdad. Como termina diciendo Juan, y su palabra, su verdad no está en ellos. Hermanos, si vamos a llevar a alguien a la verdadera comprensión de su pecado, es necesario, hermanos, llevarlos a la verdad, llevarlos a la revelación del pecado. Y esa revelación del pecado, ¿en dónde se encuentra? En su palabra. Es necesario que los lleves a la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Así que cuando estés compartiendo a alguna persona el Evangelio del Señor, y si quieres que entienda su verdadera condición delante de los ojos de Dios, solo ábrele la Biblia, abre las Escrituras, muéstrale lo que Dios está diciendo acerca de su pecado, y luego recuérdales que si se sienten impulsados, si se sienten propensos a cubrirlo, a negarlo, a esconderlo, que eso lo hacen muchos de nuestros familiares y amigos, es una evidencia de la profunda oscuridad en la que están viviendo, hermanos. Cuán profundo es el engaño y cuán severa es la difamación contra Dios. Es lo que están haciendo estas personas. Y entonces necesitas recordarles que la gente que está haciendo estas cosas está engañada. Necesitas recordarle que Dios habla otra cosa muy diferente de ellos en la Biblia, porque ellos están negando su pecado. Necesitan que les recordemos que son culpables de llamar a Dios mentirosos, hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Solo acusarlos? Mostrarles la verdad. ¿Para qué? Para que conozcan del Señor y no estén engañados. Y aún en la misma iglesia, hermanos, nosotros debemos estar al pendiente de esto. Muéstrales por la Escritura. Aunque ellos vengan y te digan, no, estamos bien, no.
Muéstrales que hay pecado en sus vidas y que hay perdón de esos pecados también. Señor, gracias. Qué bendición tu palabra. En qué manera cometeríamos el error, Señor, de despreciarla y de no hacer caso, Señor, a estas verdades tan profundas que nos dejas por medio de tu siervo Juan. Haznos entender, Señor, que te ofendemos cuando negamos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, y cuán engañados, Señor, y difamadores nos convertimos delante de ti. Señor, yo creo que este es el tiempo, Señor. Están tan cerca los tiempos de tu presencia, Señor, que necesitamos reconocer. Si no es que vienes antes de morir, Señor, antes de partir, entender nuestra realidad que nos acusa, Señor. Nuestras propias palabras nos van a llevar, Señor, al fracaso cuando no emanan de tu santa palabra. Dios, te suplico, Padre, que nos ayudes y que nos hagas ver, Señor, estas verdades en nuestros corazones. En Cristo te lo pido. Amén.